¿Sabías que tu cerebro no está diseñado para resolver una discusión, sino para ganarla? Es un instinto de supervivencia profundamente arraigado en nuestra biología más primitiva, un eco de aquellos tiempos en los que imponerse en una disputa significaba asegurar tu estatus, tu alimento o incluso tu vida dentro de la tribu. Tu cerebro, en su sabiduría ancestral, activa un protocolo de combate verbal. Se prepara para la guerra, no para la paz. El problema fundamental, la raíz de tanto sufrimiento en nuestras vidas modernas, es que este software de supervivencia ya no es funcional. En un mundo donde nuestras relaciones más importantes se basan en la conexión, la confianza y la vulnerabilidad, ese instinto de ganar se ha convertido en el veneno más potente. Un veneno que administramos nosotros mismos, creyendo que luchamos por nuestra verdad, cuando en realidad estamos demoliendo los puentes que nos unen a las personas que amamos. Este mecanismo convierte nuestro hogar en un campo de batalla y las conversaciones en un pulso por el poder, saboteando silenciosamente la intimidad y la armonía que tanto anhelamos. ¿Alguna vez has dicho algo en el fragor de una discusión de lo que te arrepentiste al instante? Pausa. Incluso sabiendo, en el fondo de tu ser, que tenías la razón, conoces ese momento, el silencio helado que cae justo después de que las palabras han salido de tu boca, como dardos envenenados. Ves el cambio en la mirada de la otra persona, una mezcla de dolor y defensa, y en ese preciso instante sientes el vacío de tu victoria. Has ganado el punto, has demostrado tu lógica impecable, pero has perdido algo infinitamente más valioso, la conexión. Has creado una herida. Es una sensación amarga, una soledad acompañada. Yo sé lo que se siente. Durante años, como médico, viví en la prisión de la razón, creyendo que los datos y los hechos eran el único terreno válido. Pero esa victoria lógica me dejaba una y otra vez con una profunda sensación de fracaso en el plano humano. Es la epidemia silenciosa de nuestras relaciones. Ganar argumentos a costa de perder almas, incluida la nuestra. Si este sentimiento de victoria amarga y arrepentimiento te resulta familiar, si anhelas encontrar una forma de comunicarte que no solo evite el conflicto, sino que lo transforme en una oportunidad para una conexión más profunda, te invito a que te suscribas a este espacio. Aquí no buscamos trucos rápidos ni fórmulas mágicas, sino un despertar profundo a cómo funcionamos por dentro. Juntos, exploramos este puente fascinante entre la ciencia de vanguardia y la sabiduría ancestral. Por eso, te pido que te quedes conmigo hasta el final de este viaje, porque lo que voy a compartir contigo hoy no es solo una lista de frases prohibidas. Es una llave neurológica para desactivar el modo de combate de tu cerebro y el de los demás, para recuperar el control en los momentos de tensión y, sobre todo, para proteger tu paz interior como el tesoro sagrado que realmente es. Y ese, amigo mío, amiga mía, es el verdadero poder. En este viaje que hacemos hoy, te voy a revelar cuáles son esas palabras y frases específicas que, según la neurociencia más avanzada, nunca, bajo ninguna circunstancia, deberías usar en una discusión. No son simplemente consejos de buena educación, son interruptores neurológicos. Son frases que, al ser pronunciadas, apagan de forma instantánea el córtex prefrontal, la parte sabia y racional del cerebro de la otra persona, y activan un secuestro total por parte de su amígdala. Es como entregarle el control de la conversación a la parte más primitiva y defensiva de su ser. Te prometo que al final de nuestro tiempo juntos, no solo conocerás estas frases venenosas, sino que entenderás el porqué de su poder destructivo y, lo más importante, tendrás las alternativas exactas para transformar esos momentos de conflicto en puentes de conexión. Esta no es una habilidad social, es una forma de libertad interior. Es el poder de navegar las aguas más turbulentas de la interacción humana sin perder jamás tu paz. Y esa es la promesa que quiero hacerte hoy. Permíteme ser vulnerable contigo, porque yo mismo tuve que aprender esta lección de la forma más dura y dolorosa. Durante mis primeros años como cirujano, yo vivía en una prisión dorada de lógica. Mi mente, entrenada para diagnosticar, analizar y ejecutar con precisión milimétrica,
se había convertido en mi mayor fortaleza y, sin yo saberlo, en mi mayor debilidad en el plano humano. Mi bata blanca no era solo una prenda, era una armadura de infalibilidad. Creía firmemente que si los datos me apoyaban, si la evidencia científica estaba de mi lado, entonces yo tenía la razón, y ese era el fin de la discusión. Mi mundo era binario, correcto o incorrecto, verdad o error. No había espacio para la ambigüedad, para la emoción, para el miedo irracional. Yo era el portador de la verdad objetiva, y mi trabajo era entregarla, sin importar lo incómoda que pudiera ser. Esta arrogancia intelectual, disfrazada de rigor científico, me cegaba ante una verdad mucho más profunda sobre lo que significa sanar y conectar. Recuerdo con una claridad que todavía me estremece. Una tarde de invierno en una pequeña sala de reuniones del hospital. Frente a mí, tenía a la familia de un paciente que se enfrentaba a una cirugía de altísimo riesgo. El aire estaba cargado de miedo, un miedo tan palpable que casi se podía tocar. Podía verlo en sus manos entrelazadas con fuerza, en sus miradas perdidas que no buscaban estadísticas, sino esperanza. No querían un manual técnico, anhelaban un salvavidas humano, y yo, en mi soberbia científica, en mi absoluta desconexión con su realidad emocional, les ofrecí exactamente lo que no necesitaban: datos fríos, porcentajes de supervivencia, una explicación clínica impecable que desestimaba por completo la tormenta que estaban viviendo. Cuando la madre, con lágrimas en los ojos, me preguntó: «Doctor, ¿pero él va a estar bien?», mi respuesta fue una estadística, una probabilidad. Tenía razón. Científicamente hablando, mi respuesta era la única honesta y posible, pero estaba profundamente equivocado. En el instante en que terminé de hablar, no hubo un suspiro de alivio por mi lógica irrefutable. Hubo silencio. Un silencio denso, pesado, un abismo que se abrió entre nosotros en esa habitación estéril. Vi cómo una persiana invisible caía sobre sus ojos. Vi cómo la confianza, ese hilo frágil y sagrado entre un médico y la familia de un paciente, se rompía en 1000 pedazos. Mis palabras, que yo pretendía que fueran un faro de claridad y realismo, se habían convertido en un arma que los había herido y aislado en su momento de mayor vulnerabilidad. En ese momento, yo tenía toda la razón del mundo desde el punto de vista médico, pero había perdido por completo su confianza. Había ganado el argumento sobre la incertidumbre del procedimiento, pero había perdido a las personas. Y en una profesión dedicada a sanar, me di cuenta de que acababa de infligir una herida profunda, una que ningún bisturí ni ninguna sutura podía reparar. Fue una victoria que me dejó con el sabor de la ceniza en la boca. Esa noche, en la soledad de mi despacho, el eco de ese silencio me atormentaba. La imagen de sus rostros desconectados se repetía en mi mente una y otra vez, y fue ahí, despojado de mi armadura de lógica, donde tuve un despertar brutal. Comprendí que tener la razón no servía absolutamente de nada si el precio a pagar era la conexión humana. Que mi verdad, por muy objetiva y factual que fuera, se convertía en una forma de violencia si no era entregada con compasión, si no era capaz de validar y acoger el miedo del otro. Me di cuenta de que había estado tan ocupado en ganar la batalla de los hechos que había perdido por completo la guerra de la humanidad. Esa noche comprendí que las palabras más importantes no son las que demuestran que estás en lo cierto, sino las que protegen la relación, las que construyen puentes sobre los abismos del miedo. Y son precisamente las palabras que hacen lo contrario, las que dinamitan esos puentes, las que voy a compartir contigo ahora. Para entender por qué ciertas palabras actúan como un veneno para la conexión, tenemos que viajar al interior de la arquitectura más profunda de tu cerebro. Lo que yo viví en esa sala de hospital no fue un simple fallo de comunicación. Fue la manifestación de una ley biológica inquebrantable. Dentro de cada uno de nosotros existe un interruptor, un mecanismo de defensa increíblemente antiguo y poderoso que, cuando se activa, tiene la capacidad de sabotear por completo nuestra intención de conectar. No es un fallo de tu carácter, no es una debilidad moral, es neurobiología pura y dura. Y el primer paso para no ser un esclavo de este mecanismo es comprender cómo funciona.
extraerlo de la oscuridad de la reacción inconsciente a la luz de la conciencia. Solo así puedes pasar de ser una víctima de tus discusiones a ser el arquitecto de tus conversaciones, una transformación que cambia absolutamente todas las áreas de tu vida, desde tu pareja hasta tu trabajo y, sobre todo, tu diálogo interno. En el centro de este drama neurológico se encuentra una pequeña estructura con forma de almendra, situada en lo profundo de tu sistema límbico. La amígdala no es tu enemiga, al contrario, es tu guardiana ancestral, tu sistema de alarma personal. Durante millones de años, su función ha sido mantenerte vivo. Es la centinela que escanea constantemente el entorno en busca de amenazas. Cuando detectaba el crujido de una rama que podía ser un depredador o la mirada desafiante de un rival, la amígdala activaba la respuesta de lucha, huida o congelación sin pedir permiso. Su lema es: reacciona primero, pregunta después, y te ha mantenido a salvo. El problema es que esta guardiana primitiva no ha actualizado su software. Para ella, una palabra que invalida tu sentir, una acusación que ataca tu identidad o un juicio que cuestiona tu competencia es, a nivel neurológico, indistinguible de la amenaza de aquel depredador en la sabana, y reacciona con la misma intensidad primordial. Lo que ocurre en una discusión acalorada es un fenómeno que la neurociencia moderna denomina el secuestro de la amígdala. Es un golpe de estado en tiempo real dentro de tu cráneo. Cuando la amígdala percibe una amenaza emocional, ya sea real o imaginaria, asume el control total del cerebro. Es como si un soldado de las fuerzas especiales tomara el puente de mando de un sofisticado buque de guerra. En ese momento, todas las funciones superiores, las más evolucionadas, quedan subordinadas a un único objetivo: sobrevivir a la amenaza. La amígdala no está interesada en la perspectiva del otro, no le importa la lógica de tu argumento y ciertamente no busca una solución mutuamente beneficiosa. Su única misión es neutralizar el peligro percibido, y lo hará utilizando todas las armas a su disposición: el ataque verbal, la defensa a ultranza o la retirada total. En ese instante, tú no estás hablando con una persona racional, estás interactuando con su instinto de supervivencia en estado puro. Y cuando la amígdala toma el mando, ¿a quién desconecta primero? Desconecta al sabio interior. Corta la comunicación con la parte más evolucionada y brillante de tu cerebro, el córtex prefrontal. Esta es la región cerebral justo detrás de tu frente, el director ejecutivo de tu mente. Es la sede de la lógica, la razón, la planificación a largo plazo, la empatía y la regulación emocional. Es la parte de ti que puede ver los matices, que puede ponerse en el lugar del otro, que puede sopesar las consecuencias de sus palabras. Cuando la amígdala da la voz de alarma, es como si cortara los cables que conectan con esta torre de control. El sabio es silenciado, encerrado en su habitación, mientras el guardián primitivo y asustado toma todas las decisiones. Por eso, en medio de una discusión, puedes sentirte incapaz de pensar con claridad, de encontrar las palabras adecuadas o de recordar tus buenos propósitos. No es que no quieras, es que, literalmente, no puedes. Este secuestro, además, no es un evento silencioso o meramente eléctrico, es una inundación química. Al tomar el control, la amígdala abre las compuertas y libera un torrente de hormonas del estrés en tu sistema, siendo el cortisol la principal protagonista. El cortisol es la hormona de la emergencia. Prepara a tu cuerpo para la batalla. Tu corazón se acelera para bombear más sangre a los músculos. Tu respiración se vuelve superficial para oxigenarte más rápido. Tus pupilas se dilatan y tu percepción se reduce a una visión de túnel, enfocada únicamente en la amenaza. ¿Te suena familiar? Es la sensación física que experimentas en una discusión intensa, ese nudo en el estómago, la tensión en los hombros, el calor que sube a tu cara. Es tu cuerpo preparándose para una guerra que, en realidad, solo está ocurriendo en el campo de batalla de las palabras. Estás fisiológicamente listo para luchar contra un tigre, cuando tu única amenaza es la opinión de tu pareja. Y aquí es donde conectamos esta biología con las palabras que pronunciamos. Esta es la clave de todo nuestro viaje de hoy. Tu amígdala
en su sabiduría primitiva, no distingue entre una amenaza física real, como un puñetazo, y una amenaza social o psicológica, como una palabra de desprecio. Para tu cerebro profundo, ser invalidado, juzgado, acusado o ridiculizado es una amenaza directa a tu supervivencia social, que para nuestros ancestros era equivalente a la muerte. Por eso, ciertas frases que vamos a explorar actúan como detonadores específicos para este sistema de alarma. No son simplemente palabras hirientes, son códigos de amenaza que tu amígdala interpreta como una agresión directa a tu valor, a tu identidad y a tu pertenencia al grupo. Cuando las usas, no estás presentando un argumento, estás, neurológicamente hablando, apuntando con un arma al centro emocional de la otra persona, y su cerebro reaccionará en consecuencia. Estudios fascinantes, llevados a cabo en centros de investigación de renombre mundial, como la Universidad de Harvard, han demostrado algo extraordinario utilizando imágenes de resonancia magnética funcional. Han descubierto que el dolor social, el dolor que sentimos por el rechazo, la humillación o la invalidación, activa exactamente las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. En concreto, el córtex cingulado anterior. Piensa en lo que esto significa. Cuando le dices a alguien, estás exagerando, invalidando su emoción, su cerebro procesa esa frase en la misma región que procesaría una quemadura o un golpe. Estás, literalmente, causando dolor. Este no es un concepto poético o una metáfora, es una realidad neurológica. Por eso, el impacto de las palabras es tan profundo y duradero. Las heridas físicas sanan, pero las heridas infligidas por palabras que atacan nuestra valía pueden infectar nuestra alma durante años, creando cicatrices en nuestra psique y saboteando nuestra capacidad de confiar. Ahora piensa en la última vez que te sentiste injustamente acusado o invalidado en una discusión. Intenta recordar esa sensación. Probablemente sentiste cómo tu mente se quedaba en blanco, cómo un calor subía por tu pecho, y cómo una necesidad abrumadora de defenderte o de atacar se apoderaba de ti. En ese momento, no podías escuchar la lógica del otro, ¿verdad? Sus palabras, por muy razonables que pudieran parecer desde fuera, solo sonaban como ruido, como una agresión más. Eso, amigo mío, amiga mía, es la experiencia en primera persona de un secuestro de la amígdala. Estabas neurológicamente sordo a la razón. Tu córtex prefrontal estaba desconectado. Estabas operando desde tu cerebro más primitivo, y tu única prioridad era sobrevivir al ataque percibido. Reconocer esta experiencia en ti mismo y en los demás es fundamental, porque cuando ves que la otra persona está en ese estado, entiendes que seguir argumentando lógicamente es inútil y contraproducente. Por eso, mi lógica impecable y mis estadísticas irrefutables en aquella sala de hospital fueron completamente inútiles. Yo estaba hablando al córtex prefrontal de aquella familia, pero ellos estaban operando desde su amígdala secuestrada por el miedo. Mis palabras, en lugar de ser recibidas como información útil, fueron interpretadas como una falta de empatía, como una invalidación de su terror, lo que solo sirvió para echar más leña al fuego de su respuesta de estrés. Estaba intentando comunicarme con el sabio, sin darme cuenta de que el guardián asustado era el único que estaba escuchando. Y esto nos lleva a una de las reglas más importantes de la comunicación humana. No puedes razonar con una amígdala secuestrada. Es como intentar debatir sobre física cuántica con alguien que se está ahogando. Primero, tienes que sacarlo del agua. Primero, tienes que calmar su sistema nervioso. Solo entonces, el córtex prefrontal volverá a estar en línea y la conversación será posible. Entender este mecanismo biológico no es un simple ejercicio académico. Es el primer paso hacia tu liberación. Te libera de la culpa por tus reacciones pasadas y te da el poder de elegir una respuesta diferente en el futuro. Porque si sabes qué activa el secuestro de la amígdala en ti y en los demás, puedes empezar a evitar esos detonadores de forma consciente. Puedes aprender a reconocer los signos de un secuestro en curso y, en lugar de echar más combustible al fuego, puedes convertirte en el bombero. Puedes elegir palabras que, en lugar de activar la alarma,
calmen al guardián y inviten al sabio a volver a la conversación. Y es precisamente aquí donde reside la verdadera maestría en las relaciones humanas. No en tener siempre la razón, sino en saber cómo crear la seguridad psicológica necesaria para que dos mentes, dos almas, puedan encontrarse de verdad, incluso en medio del desacuerdo. Esta es la base sobre la que vamos a construir ahora. Y esto me lleva directamente a las frases específicas que actúan como un detonador infalible para la amígdala. Las palabras que, te lo aseguro, nunca, bajo ninguna circunstancia, deberías decir si tu objetivo es conectar y no destruir. Son los interruptores del secuestro emocional. Pero antes de revelarte, una por una, cuáles son estas 3 frases venenosas, necesitas entender el mecanismo que hace exactamente lo contrario. No me refiero solo al mecanismo que evita el conflicto, sino al que activamente construye puentes de confianza sobre los abismos del miedo. Necesitas comprender el milagro silencioso que ocurre en tu cerebro gracias a un conjunto de células extraordinarias, las neuronas espejo. Sin entender cómo funciona este sistema de conexión neuronal, las alternativas que te daré más adelante carecerán de su verdadero poder. Serían solo palabras vacías, un guión aprendido. Comprender esto es lo que las convierte en una llave maestra para el alma humana, lo que les infunde su magia. Descubiertas por el increíble equipo del neurocientífico Giacomo Rizzolatti en Parma, Italia, las neuronas espejos son, en esencia, el Wi-Fi emocional de nuestro cerebro. Son la base neurológica de la empatía. ¿Alguna vez has bostezado solo porque viste a otra persona bostezar? ¿O has sentido una punzada de dolor, un encogimiento en tu propio cuerpo, al ver a alguien caerse o darse un golpe? Eso no es solo simpatía, es tu sistema de neuronas espejo en acción. Estas células cerebrales únicas se activan no solo cuando tú realizas una acción o sientes una emoción, sino también cuando observas a otra persona realizar esa misma acción o expresar esa emoción. Por un instante, tu cerebro simula la experiencia del otro. Siente, literalmente, una sombra de lo que el otro está sintiendo. Es el mecanismo que nos permite sentirnos conectados, comprendidos. Mientras la amígdala grita «peligro», las neuronas espejo susurran «te entiendo, siento lo que sientes». Y ahora que conoces ambos sistemas, estás a punto de aprender a desactivar uno para poder encender el otro. Ha llegado el momento. Ahora que comprendes la batalla interna entre tu guardián primitivo y tu sistema de conexión empática, estás listo para recibir las llaves del reino. Voy a compartir contigo las frases exactas que actúan como veneno para cualquier conversación, los detonadores garantizados del secuestro de la amígdala. No te pido que me creas ciegamente. Te pido que escuches con atención y que compruebes por ti mismo, en tu propia experiencia, si estas palabras no resuenan con el eco de discusiones pasadas, de heridas abiertas y de conexiones rotas. Estas no son opiniones, son interruptores neurológicos. Al reconocerlos y desterrarlos de tu vocabulario, no solo evitarás el conflicto, sino que empezarás a practicar el arte sagrado de la comunicación consciente. Es el primer paso para pasar de ser un reactor impulsivo a un creador deliberado de tu realidad relacional, una habilidad que transformará no solo tus discusiones, sino tu vida entera. La primera frase, o más bien, la primera familia de frases que debes desterrar de tu vocabulario para siempre es «cálmate» o su prima hermana, «estás exagerando». Neurológicamente, esto es el equivalente a echar gasolina a un fuego. Cuando el sistema límbico de una persona está activado, cuando su amígdala ha tomado el control y su cuerpo está inundado de cortisol, su estado emocional no es una elección, es una realidad fisiológica. Decirle, cálmate, no solo es inútil, sino que es percibido por su cerebro como una agresión. Es una invalidación directa y flagrante de su experiencia interna. El mensaje que su amígdala decodifica no es «me preocupo por ti», sino «tu estado emocional es un problema, es inapropiado y me está molestando». Esto, para la guardiana primitiva, es una amenaza directa, lo que garantiza que la respuesta de estrés se intensifique en lugar de disminuir.
Es un acto de guerra, no de paz. El impacto real, el daño profundo que causan frases como «cálmate» o «me estás exagerando», trasciende la neuroquímica y se adentra en el alma. Le estás comunicando a la otra persona una de las cosas más dolorosas que un ser humano puede oír. Tu realidad no importa. Le estás diciendo, lo que tú sientes, lo que para ti es una tormenta interna, para mí es una inconveniencia o una distorsión. Tu percepción es defectuosa. Tu brújula emocional está rota. Esto crea una brecha instantánea de soledad y desconexión. La persona no solo se siente incomprendida, sino que se siente fundamentalmente sola en su sufrimiento. Has roto el espacio sagrado de la validación, que es el cimiento de toda confianza. En lugar de construir un puente hacia su isla de dolor, has dinamitado el terreno y has dejado claro que ellos están solos al otro lado del abismo que tú mismo acabas de crear. Es una herida profunda a su sentido de valía. La segunda categoría de frases venenosas, que actúan como un cerrojo en el alma de la otra persona, son las generalizaciones absolutas. Tú siempre haces esto, o tú nunca me escuchas. El poder destructivo de estas palabras es inmenso porque no atacan un comportamiento específico, sino que lanzan un ataque directo a la identidad de la persona. Incluso si el córtex prefrontal, en un susurro, sabe que un siempre o un nunca es lógicamente falso, la amígdala lo interpreta como una sentencia definitiva. No estás diciendo, este comportamiento tuyo me ha hecho daño. Estás diciendo, este defecto tuyo es una parte inmutable de quién eres. Es una etiqueta que define su ser. Al usar estas palabras, no estás abriendo un diálogo sobre una acción concreta que se puede cambiar. Estás emitiendo un veredicto sobre su carácter, un juicio del que parece no haber escapatoria posible. Es una de las formas más sutiles y crueles de violencia verbal. El impacto emocional de estas generalizaciones es encerrar a la otra persona en una jaula. Es quitarle toda esperanza de cambio y redención. Cuando le dices a alguien, tú siempre, lo que realmente oye es, no importa lo que hagas, siempre volverás a ser así. Tus esfuerzos por cambiar son inútiles. Lo estás condenando a repetir su error para siempre en tu mente. Esto genera una profunda sensación de impotencia y resentimiento. ¿Para qué intentar cambiar si ya he sido juzgado y sentenciado? Es una profecía autocumplida que sabotea cualquier posibilidad de crecimiento. Estás transformando un momento de frustración en una prisión de identidad. Le estás negando a la otra persona y a ti mismo la posibilidad de un futuro diferente, un futuro donde el aprendizaje y la evolución son posibles. En lugar de invitar a la colaboración, estás firmando un acta de rendición sobre el potencial de la persona y de la relación. Y llegamos a la tercera frase, y quizás la más sutilmente tóxica, una que muchos de nosotros usamos con la supuesta intención de ayudar. Yo no lo habría hecho así, o si yo fuera tú, habría... Aunque pueda disfrazarse de consejo o de una perspectiva útil, el cerebro de la otra persona, especialmente en un contexto de vulnerabilidad, lo procesa de una manera muy distinta. Lo decodifica como un juicio de superioridad. Como vimos, el dolor social activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico, y esta frase es un golpe directo al córtex cingulado, el centro del dolor por rechazo. El mensaje subyacente que la otra persona recibe no es de ayuda, sino de incompetencia. Es un tu manera es inferior a la mía, tu juicio es deficiente, no eres lo suficientemente bueno. Estás estableciendo una jerarquía en la que tú te posicionas por encima, minando la confianza de la otra persona en sus propias capacidades. Estas tres familias de frases, la invalidación con cálmate, la sentencia con siempre, nunca, y el juicio con yo no lo habría hecho así, son los tres jinetes del apocalipsis relacional. Son los detonadores más fiables del secuestro de la amígdala. Invalidan la realidad del otro, encarcelan su identidad y juzgan su competencia. No son un camino hacia la resolución, son una garantía de escalada, resentimiento y desconexión. Ahora que hemos iluminado este veneno, que hemos traído a la luz de la conciencia estos interruptores del conflicto, estamos listos para el paso más importante, descubrir el antídoto.
Porque la belleza de cómo funciona nuestro cerebro es que para cada uno de estos patrones destructivos existe una alternativa constructiva, una llave que, en lugar de activar la alarma, enciende la empatía, una forma de hablar que calma al guardián, que invita al sabio a volver y que abre de par en par la puerta a la conexión verdadera. Y eso es lo que vamos a explorar ahora mismo. Entonces, ¿cómo aplicamos este conocimiento en el campo de batalla de la vida real, en el calor del momento? El antídoto, la llave maestra que te prometí, no reside en una fórmula compleja, sino en un cambio sutil pero profundo en la intención. La intención de dejar de tener la razón para empezar a tener una relación. Se trata de pasar de la acusación a la curiosidad. Cada una de las alternativas que te daré a continuación comparte este principio sagrado. En lugar de juzgar la emoción del otro, valida su existencia. En lugar de atacar su identidad, describes tu propia experiencia, y en lugar de imponer tu superioridad, invitas a la colaboración. Este cambio es lo que desarma a la amígdala y le extiende una invitación formal al córtex prefrontal para que vuelva a la conversación. Es un acto deliberado de creación de seguridad psicológica, el único terreno fértil donde la verdadera conexión puede florecer. No es un truco, es una práctica, un arte que se cultiva con cada conversación consciente. Pensemos en tu pareja. Están en medio de una discusión y ves que la emoción se desborda. Tu instinto, tu vieja programación, te grita que digas «cálmate, estás exagerando», pero ahora tú sabes que eso es un detonador, así que haces una pausa, respiras, y en lugar de eso, eliges el puente. Pruebas con algo como «veo que esto te está afectando mucho». Pausa. Y es muy importante para mí entender por qué. Ayúdame a ver lo que tú estás viendo. Observa la magia neurológica de estas palabras. ¿Sabes o qué? Es una validación pura. Activa sus neuronas espejo porque le demuestras que estás intentando sintonizar con su realidad. Ayúdame a entender. Es un acto de humildad y apertura. No dices, estás equivocado. Dices, soy yo el que no logra ver tu perspectiva. Pasas de ser el adversario que juzga a ser el aliado que busca comprender. En ese instante, la amígdala de tu pareja recibe el mensaje más tranquilizador posible. No estoy solo, no estoy en peligro. Él está de mi lado. Ahora llevemos esta sabiduría a tu familia, a tus hijos. Llegas a casa cansado y ves el caos en la habitación de tu hijo adolescente. Tu reacción automática es explotar con un «es que tú nunca recoges nada, siempre dejas todo hecho un desastre». Ya sabes lo que esto causa. Un ataque a su identidad que solo provocará defensa y resentimiento. En lugar de eso, respira y elige la colaboración. Intenta con «hijo, cuando veo este desorden, yo me siento abrumado y estresado. Sé que no es tu intención, pero así es como me afecta. Fíjate en el cambio. Has pasado de la acusación del «tú eres» a la expresión vulnerable del «yo me siento». No estás atacando su carácter. Estás describiendo tu propia experiencia emocional. Y luego, construyes el puente. ¿Qué te parece si hacemos un equipo para encontrar una solución que nos funcione a los dos? Podemos buscar una manera juntos. Has transformado un campo de batalla en un proyecto de equipo. Has invitado a su córtex prefrontal a ser parte de la solución, en lugar de forzar a su amígdala a ser parte del problema. Y quizás la aplicación más transformadora de todas sea en tu propio diálogo interno, esa conversación incesante que mantienes contigo mismo. Cuando cometes un error, cuando algo no sale como esperabas, ¿cuál es tu primera reacción? Es un «nunca hago nada bien, soy un inútil». Ese es el equivalente a encerrarte en la jaula de la identidad fija. Es un acto de autoviolencia. En su lugar, practica la autocompasión neuroplástica. En lugar de ese juicio, dite a ti mismo, «vale, esto no salió como yo esperaba». Pausa. Esto no significa que yo sea un fracaso. Significa que este intento no funcionó. Separa el resultado de tu identidad y luego activa tu córtex prefrontal. Esto es una oportunidad para aprender. ¿Qué información valiosa me ha dado esta experiencia? ¿Qué puedo hacer de manera diferente la próxima vez para acercarme al resultado que busco?
Sustituyes el veneno del juicio por el nutriente de la curiosidad. Te conviertes en tu propio mentor sabio, no en tu peor crítico. Como puedes ver, en cada uno de estos escenarios, el principio es el mismo. Es una danza consciente entre la validación y la responsabilidad, entre la empatía y la claridad. Con tu pareja, validas su emoción antes de buscar una solución. Con tu hijo, expresas tu sentir sin acusar y lo invitas a colaborar. Contigo mismo, separas el resultado de tu valía y transformas el error en aprendizaje. Cada vez que eliges estas alternativas, no solo estás gestionando mejor un conflicto, estás realizando un acto sagrado. Estás eligiendo activamente fortalecer las vías neuronales de la conexión, la empatía y la resiliencia, tanto en tu cerebro como en el de las personas que te rodean. Estás dejando de ser un esclavo de tus reacciones primitivas para convertirte en el arquitecto consciente de tus relaciones. Y al practicar esto, te darás cuenta de que la meta no es ganar una discusión, sino algo infinitamente más elevado. Al final, la neurociencia moderna, con sus fascinantes imágenes cerebrales y sus estudios sobre neurotransmisores, no hace más que darnos un mapa detallado de un territorio que la sabiduría antigua ya había explorado. La ciencia nos muestra el cómo funciona el interruptor del conflicto en nuestro cerebro, el secuestro de la amígdala, la desconexión del córtex prefrontal. Pero es la filosofía atemporal la que nos enseña el dónde se encuentra nuestra verdadera libertad. Como decía el gran filósofo estoico Epicteto, un hombre que nació esclavo y se convirtió en uno de los maestros de la libertad interior más importantes de la historia. No nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. La verdadera victoria en una discusión, por lo tanto, no es tener la razón, no es demostrar el error del otro. La verdadera victoria es mantener intacta tu paz interior, es observar la tormenta de la discusión sin convertirte en la tormenta. Es elegir la conexión sobre la corrección. Cuando eliges conscientemente tus palabras, cuando decides no usar ese veneno que sabes que detonará la alarma en el cerebro del otro, no estás simplemente aplicando una técnica de comunicación, estás realizando un acto de soberanía espiritual. Estás eligiendo deliberadamente no entregarle el poder sobre tu estado de ánimo, sobre tu paz, a nada ni a nadie fuera de ti. Estás declarando que tu serenidad interior es más valiosa que el placer fugaz de ganar un argumento. Te niegas a ser un títere de tus instintos primitivos o de las provocaciones externas. Y esa, amigo mío, amiga mía, es la única victoria que verdaderamente importa. No es una estrategia para gestionar conflictos, es un despertar a una libertad que nadie, absolutamente nadie, te puede quitar. Es reclamar el trono de tu propio reino interior. Si este viaje que hemos hecho juntos ha resonado en lo profundo de tu ser, si sientes que esta no es solo información, sino una llave hacia una mayor libertad, te invito a que te suscribas a este canal. Este es un espacio para seguir explorando juntos estos puentes entre la ciencia y el alma. Me encantaría leer en los comentarios cuál de estas frases venenosas has reconocido más en tu vida, o qué alternativa te ha inspirado a practicar. Tu experiencia enriquece a toda esta comunidad, y si crees que este mensaje puede ser una luz para alguien que amas, no dudes en compartirlo. En tu pantalla está apareciendo ahora mismo una sugerencia para nuestro próximo encuentro. Haz clic en ella y continuemos este despertar. Gracias por tu tiempo sagrado.